Hola, me presento. Mi nombre es María Feli Rivera Hernández, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de los Andes. Hoy hablaremos acerca de un artículo titulado La Administración y Organizaciones, su desarrollo evolutivo y las propuestas para el nuevo siglo. Este es un artículo de Jenny Martínez publicado en el año 2005. Tenemos como primer punto el pensamiento administrativo clásico, el cual intenta dar respuestas a los desafíos que trajo para la administración el denominado gigantismo de las organizaciones, cuyo objetivo era la búsqueda de una mayor productividad y eficiencia del trabajo. Este pensamiento apunta a su vez a lograr una máxima eficiencia, ubicando el hombre correcto en el puesto correcto, haciendo especial énfasis en la orientación de las tareas y privilegiando la dimensión económica del hombre, también titulado como el hombre economicus. Dentro de este tenemos a 4 autores o 4 personajes que son hitos de este pensamiento administrativo clásico. En estos encontramos a Frederick Taylor, a Henry Fayol, a Max Weber y a Elton Mayo. En cuanto a las ideas de Taylor, pues este desarrolla la idea de la organización racional del trabajo, también conocida como ORT, la cual se dedica a estudiar la forma de mejorar los resultados de la productividad a través del rediseño del método de trabajo y se alimenta a su vez de las propuestas de 2 grandes personajes de la economía clásica, los cuales son Adam Smith y Charles Babbage. Adam Smith, uno de sus principios más evidentes es la idea de división del trabajo, como la aceleración de la producción y ganancia de tiempo, el incremento de habilidades y el mejoramiento en la capacidad de innovar. Otro de sus principios importantes es la idea del mercado como el regulador de los intercambios entre 2 individuos. El postulado de Charles fue la idea de la reducción del costo de producciones para poder vender mercadería de la manera más rentable posible. A diferencia de Smith, no se trataba de ganancia de tiempo, habilidades incrementadas o innovación, sino del precio que se paga por las capacidades limitadas y específicas. En cuanto a Henry Fayol, desde una perspectiva funcionalista, afirma que la función básica de la administración como práctica es la de seleccionar objetivos apropiados y guiar, dirigir a la organización hacia su logro. Por otro lado, Max Weber en 1921 propone, a partir de la observación histórica de los fenómenos sociales, el ideal tipo de organización que sería la burocracia. El tipo más duro de dominación es aquel que se ejerce por medio de un cuadro burocrático. El dirigente, sea elegido o designado, posee la autoridad aun cuando ésta sea por competencias legales. En este sentido, Elton Mayo es considerado el iniciador de la escuela de las relaciones humanas, la cual, al reconocer al hombre como un ser social, determina que la organización es un organismo social, aceptando que los individuos no son seres aislados, sino miembros de una diversidad de grupos. A su vez, también destacando la presencia de grupos y de líderes informales. Como segundo punto tenemos el punto de quiebre, que sería la teoría general de los sistemas. Este nuevo enfoque arranca a partir de los planteamientos del biólogo Ludwig Bertalanffy. La teoría general de los sistemas aparece como un elemento integrador y como base de entendimiento de las teorías organizacionales. En este sentido, su estudio se convierte en algo de carácter imperativo. Los componentes de un sistema social, como las tareas, las interacciones y los sentimientos de la gente, los cuales son interdependientes, así como la de sistemas abiertos, en el cual se resaltan sus características de capacidad de adaptarse, lograr sus metas, integrar sus partes y permitir el mantenimiento de valores y patrones de interacción. Uno de sus aportes más relevantes es el tratamiento de sistemas abiertos, opuesto a la concepción de la teoría tradicional que veía a la organización como un sistema cerrado, es decir, sin interacciones con el ambiente. Otro aporte valioso para la teoría de las organizaciones es el hallazgo de los factores que determinan la estructura y el sistema de las administraciones como la tecnología. En suma, con la aparición de estas teorías de los sistemas, se deduce que el pensamiento administrativo sufre un proceso de apertura mental. En cuanto al tercer punto, tenemos el enfoque administrativo contemporáneo. Este enfoque se desarrolla posterior a la Segunda Guerra Mundial y se caracteriza por la preocupación de temas como lo social y lo humano. La participación, la confianza, la autonomía del trabajador, el empoderamiento, el trabajo en equipo y en general todo aquello que tiene que ver con el homo social.
Se da así el desarrollo de pensamiento administrativo contemporáneo, sustentando en enfoques administrativos más complejos y estructurados. Gracias a acelerados desarrollos como son los tecnológicos, los entornos en constante cambio, los mercados más competitivos y exigentes. Dentro de estos encontramos primero en los años 70 la administración por objetivos. Desde el punto de vista de Peter Drucker, la dirección por objetos y autocontrol hace referencia a la orientación que debe tener la empresa comercial, es decir, preparar un verdadero equipo y convertir los esfuerzos individuales en un esfuerzo común, en donde todos los empleados deben como fin aportarle a la organización desde sus funciones y tareas asignadas sin perder de vista los objetivos generales de esta misma. Por otro lado, encontramos la toma de decisiones administrativas, la cual tiene dos perspectivas claves. La primera sería la decisión como una habilidad desarrollable y no solo como un poder jerárquico. En este tenemos al autor Morgan en 1986 que propone que las organizaciones que distribuyen capacidades de decisión como un cerebro colectivo en lugar de centralizarlas en la alta dirección. Por otro lado, el autor Actow en 1998 critica la desvalorización del trabajo operativo, donde los empleados pierden la autonomía. La segunda idea son las tensiones en el proceso decisorio. En esto encontramos la racionalización versus la humanidad. En este, Adgers advierte que el mecanizar la información se reduce al empleado a una máquina de decidir, perdiendo la creatividad. En cuanto a la desigualdad en la participación, pues la reflexión y la creatividad suelen atribuirse solo a los altos mandos, subestimando a los niveles inferiores. Por otro lado, los límites de la racionalidad, donde Simon en 1947 señala que las decisiones nunca son neutrales ni perfectas y están influenciadas por intereses y estructuras de poder que escapan del control individual. Como tercer punto, la planeación estratégica. Es un proceso clave para el éxito organizacional que ha evolucionado desde los años 60 en respuesta a entornos competitivos más dinámicos y analiza las condiciones futuras como el entorno interno y externo. Para trazar un plan a largo plazo, define la misión organizacional como una razón de ser en base a clientes, a las competencias y a los recursos disponibles. Por otro lado, Mintzberg en 1998 identificó 10 escuelas de pensamiento estratégicos agrupadas en enfoques normativos que serían los idealistas, como las escuelas de la concepción, la planificación y el posicionamiento. Los enfoques descriptivos basados en la realidad, que incluyen las escuelas empresariales, la cognitiva, de aprendizaje, de poder, cultura y ambiental. Otro enfoque sería el enfoque taxonómico, que serían las escuelas de la configuración. Por otro lado, la filosofía de la calidad total, promovida por Deming, Juran e Ishikawa, busca aumentar la productividad y reducir los costos mediante la participación activa de todos los niveles de la organización, enfatizando la educación continua, la colaboración en equipo, los círculos de calidad y la adaptación a la naturaleza humana y social. Además, propone que las utilidades deben beneficiar a los consumidores, a los empleados, a los accionistas y a la sociedad, priorizando los valores como la satisfacción laboral sobre recompensas económicas y otras. El estudio de la cultura organizacional y la organización como cultura surge hace más de 40 años como un enfoque marginal, pero hoy es central para entender las dinámicas sociales, individuales y económicas de las empresas. Se consolidó en los años 70-80, especialmente en el éxito japonés, que demostró que la cultura es tan importante como la estructura organizacional. La cultura incluye los valores, los ritos, las normas, las creencias compartidas y se analiza desde dos paradigmas: el funcionalista como herramientas de control y el humanista radical como la expresión de contextos históricos y contextos subculturales. Las organizaciones son mini sociedades con patrones culturales únicos que influyen en su eficiencia, aunque también generan tensiones como las contraculturas sindicales. Por otro lado, tenemos los años 80. En este podemos encontrar la reingeniería, que según Hammer y Ciampi en 1993, es un proceso de transformación radical en las prácticas productivas y administrativas de una empresa. No se trata de hacer ajustes o mejoras graduales, sino de reinventar por completo los procesos desde cero, con el objetivo de crear mayor valor para el cliente,
donde esta metodología implica abandonar viejos procedimientos, rediseñar la forma en que se trabaja y sea porque la empresa enfrenta graves problemas, anticipa crisis futuras o incluso cuando opera con éxito pero busca un cambio disruptivo para mantenerse competitiva. Luego de este tenemos el benchmarking competitivo según Michael Spendolini en 1994, el cual es un proceso sistemático y continuo de comparación con organizaciones líderes para identificar y adoptar las mejores prácticas en productos, en servicios y procesos. Esto surgió en los años 80 con la experiencia del Xerox, transformando la manera de recopilar la información y analizar el desempeño organizacional. Su objetivo es impulsar mejoras, innovación y aprendizaje continuo, aplicándose en áreas clave como la planificación estratégica, desarrollo de productos y la fijación de los objetivos. Luego tenemos el outsourcing, que también es llamado subcontrataciones o externalización, que es una estrategia empresarial clave del modelo económico actual, que permite a las organizaciones concentrarse en sus actividades principales, delegando procesos secundarios a terceros, especializados, mejorando así la eficiencia y reduciendo costos, a su vez aumentando competitividad, aunque transformando las relaciones laborales tradicionales. En este sentido, tenemos los años 90. En esto podemos encontrar la comunicación, la tecnología, la información y la virtualidad. Podemos observar la evolución de las organizaciones como sistemas abiertos, en interacción con su entorno, donde la comunicación y la tecnología de la información, también llamadas TI, se han convertido en ejes centrales, desde la perspectiva sistémica de Katz y Kahn en 1966 y la contingencial. Se destaca que no existe una única forma óptima de organización, sino que esta depende de las exigencias ambientales. La revolución tecnológica, especialmente en los años 90, transformó las estructuras organizacionales, impulsando la virtualización, el intercambio de datos informatizados y nuevas formas de trabajo en la red, aunque su implementación enfrentó desafíos por los altos costos y la necesidad de conocimientos que sean especializados. A su vez, la organización virtual es un modelo empresarial innovador que mediante el uso intensivo de tecnologías digitales permite realizar las mismas funciones de una organización tradicional, pero sin limitaciones geográficas o físicas. Este modelo plantea nuevos retos para los administradores, como lo son la gestión de equipos remotos, la adaptación tecnológica y la adaptación a nuevas formas de trabajo flexible, mientras ofrece ventajas significativas en reducción de costos y colaboraciones interorganizacionales. También podemos encontrar la creatividad y la innovación, las cuales se han convertido en pilares fundamentales para la competitividad organizacional en un contexto globalizado y de acelerado cambio. Según Ramírez, en 1997, las empresas deben transformarse en sistemas cognitivos que generen y absorban conocimiento, superando los modelos tradicionales basados en la reproducción estandarizada. Sin embargo, existe una paradoja fundamental. Mientras se promueve la libertad creativa como fuente de innovación, los sistemas organizacionales mantienen estructuras rígidas de control que limitan este potencial, generando una contradicción que afecta tanto a las empresas como a la sociedad en su conjunto. También encontramos lo que es la competitividad organizacional. La podemos analizar desde 3 enfoques teóricos y 2 paradigmas contemporáneos contrastantes. Los enfoques tradicionales, como el científico, basado en la división del trabajo, en el control jerárquico y la estandarización. El humanista, que sería la de las escuelas de relaciones humanas, que destaca las necesidades sociales de motivación del trabajador. La reformista, que combina planificación estratégica con cultura organizacional y las estructuras horizontales. Los paradigmas actuales, que sería la capitalista industrial, como el modelo japonés o el europeo, que enfatiza la cooperación, la sostenibilidad y el valor humano. El capitalista financiero, que es un modelo estadounidense, que prioriza la maximización de ganancias y reducción de costos laborales con crítica al consumismo desmedido. Posterior a este, nos encontramos en el siglo XXI, donde hemos transitado de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento,
donde este último se ha convertido en el recurso estratégico más valioso para el desarrollo económico y social. Esta transformación, impulsada por la revolución tecnológica, la globalización y las nuevas demandas ecológicas, exige que las organizaciones e individuos desarrollen capacidades para generar, gestionar y aplicar conocimiento de manera innovadora. El conocimiento ya no es visto como simple información acumulable, sino como un proceso dinámico que requiere de la creatividad, del uso estratégico de tecnologías digitales, del enfoque colaborativo, de las gestiones de intangibles, donde la sociedad del conocimiento demanda nuevos contratos sociales que priorice la cooperación global y el aprendizaje continuo, donde las organizaciones deben evolucionar de modelos industriales tradicionales a los sistemas flexibles centrados en el valor del conocimiento. De igual forma, se destaca que en el siglo XXI las organizaciones deben basar su competitividad en la confianza y la cooperación en lugar de enfoques puramente economicistas, entendiéndolas como sistemas complejos donde los valores éticos y la responsabilidad social son fundamentales. Autores como Fukuyama y Ginsberg destacan que la confianza permite compartir conocimiento, innovar y crear nuevas formas de gestión. Las organizaciones deben trascender su rol económico para participar activamente en el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida. En cuanto a los retos de la administración, tenemos que aunque las organizaciones del siglo XXI han evolucionado hacia sistemas complejos, adaptativos y autoorganizados, capaces de aprender continuamente y responder a entornos caóticos e inciertos, muchos enfoques gerenciales siguen aplicando modelos muy rígidos, recetas mágicas y soluciones estandarizadas que ignoran esta complejidad. Frente a estos podemos encontrar 4 retos claves para la administración contemporánea. Primero, el abandonar el paradigma mecanicista, heredado del siglo XX, que trata a las organizaciones como máquinas predecibles. Segundo, replantear conceptos claves como cientificidad, racionalidad y productividad desde una visión más holística. 3. Reconocer al ser humano no solo como un individuo, sino como parte de un colectivo que da vida a las organizaciones. 4. Desarrollar teorías y herramientas flexibles que se adapten a contextos específicos, rechazando las soluciones universales. Y para finalizar, tenemos la vinculación del presente artículo con el texto proporcionado por el profesor Frank acerca del marco referencial del estudio de las organizaciones en Venezuela, donde se conectan a través de varios ejes temáticos, aunque con enfoques muy distintos. Uno, histórico-teórico, y el otro, un contextual crítico, es decir, desde el global hasta el local, que sería acá en Venezuela. El primero es la complejidad organizacional versus las realidades locales. Dentro del contexto global se destaca la evolución de las organizaciones hacia sistemas complejos, adaptativos y basados en conocimientos, con enfoques como la teoría de los sistemas y la calidad total y la virtualidad. En cuanto al contexto venezolano, muestra cómo en Venezuela, pese a estos avances teóricos, las organizaciones operan en un entorno caótico y polarizado, dominado por el poder y el miedo, lo que limita la aplicación de los modelos idealizados. Segundo, la dualidad del ser humano en las organizaciones. En el contexto global se dice que desde Mayo hasta el enfoque contemporáneo se reconoce al ser humano como un homo social y cognitivo, con necesidades de participación y creatividad, mientras que en el contexto venezolano se plantea la dualidad del hombre tecnológico, racional versus emocional, y cómo el entorno venezolano anula esta dimensión humana al imponer el miedo y la lealtad forzada. En cuanto a la vinculación de estos dos, podemos encontrar que mientras las teorías globales promueven la autonomía y el empoderamiento, Venezuela ejemplifica cómo los contextos autoritarios pueden negar estas prácticas. Como conclusión a esto, se puede deducir que en el contexto global se ofrece un marco teórico evolutivo para entender las organizaciones modernas, mientras el texto venezolano expone a las limitaciones de aplicar estos modelos en entornos complejos y autoritarios. Juntos muestran que las teorías administrativas no son neutras, sino que su éxito depende del contexto político, social y cultural. A su vez que la necesidad de la adaptación, donde los administradores en contextos adversos deben reinterpretar los modelos globales desde una lógica de resistencia y pragmatismo. Esto ha sido todo. Muchas gracias.